elegidos, en algún lugar, en este mismo momento, en una habitación sin ventanas y sin relojes, alguien está leyendo un archivo con tu nombre, no el registro público, no la información superficial que cualquiera puede obtener con unos pocos clics. El archivo real, el que fue ensamblado en silencio, meticulosamente, a un gran costo, el que estaba destinado a terminar con todo lo que has estado construyendo en silencio. No buscaban curiosidad, buscaban munición, contrataron a los mejores, pagaron sin dudar y exigieron pruebas de que eras común, defectuoso, que escondías algo vergonzoso que pudieran usar como arma para siempre. Esperaban oscuridad, esperaban una debilidad, pero lo que realmente ocurrió reescribió las reglas. Ese investigador se sentó a solas con cada documento, cada entrevista, cada imagen de vigilancia, y cerró el archivo con las manos temblando. Lo que encontró no fue un escándalo, no fue un secreto, fue algo mucho más inquietante para quienes lo enviaron. Descubrieron que no se te puede tocar, y de repente nadie sabía qué hacer contigo. Pero antes de llegar al momento en que su comprensión del poder se derrumbó, tenemos que retroceder, volver a cuando pensaron que esto sería fácil, a cuando no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Comenzó como siempre comienza cuando mentes inseguras observan a alguien ascender, en susurros detrás de puertas cerradas, en celos disfrazados de preocupación. Alguien dijo, nadie asciende así sin secretos. Nadie se mantiene tan tranquilo sin esconder algo. Averigüemos quién es en realidad. Entonces se hicieron llamadas, se movieron hilos, se contrató a un profesional, alguien conocido por desmantelar personas pieza por pieza, por exponer grietas que otros no veían. Este investigador tenía una reputación, minucioso, implacable, frío. Carreras habían terminado por sus archivos, políticos cayeron, imperios se derrumbaron. Esto se suponía que sería rutinario, una verificación de antecedentes, una inmersión profunda en tu pasado. Redes sociales, finanzas, entrevistas, patrones, trabajo fácil, un precio cotizado, pagado al instante. Tus enemigos se recostaron, confiados, esperando que la suciedad saliera a la luz cualquier día. Cualquier día, pensaron, y quedarías enterrado. Lo que nunca imaginaron fue que acababan de poner en marcha exactamente aquello que los enterraría a ellos. El investigador tomó el caso con certeza. Todos tienen una falla, todos se quiebran bajo el escrutinio. Esa creencia había construido toda su carrera. Los humanos son predecibles. Sigue el rastro, expon la verdad. Abrieron tu información con eficiencia casual, nombre, historial, conexiones, nada inusual. Se tomaron notas, sujeto estándar, línea de tiempo estándar, resultados esperados en semanas. Esas notas luego se convertirían en una amarga ironía. Pasaron las semanas, silencio, sin actualizaciones, sin hallazgos. Quienes pagaron comenzaron a inquietarse. Cuando el investigador finalmente llamó de vuelta, la confianza había desaparecido. En su lugar había vacilación. Pidieron más tiempo. Dijeron que el caso era diferente. Dijeron que los métodos habituales no estaban funcionando. Lo que nadie entendía aún era que todo ya había sido encontrado, y ese era el problema. No había nada allí, sin crímenes, sin escándalos, sin deudas ocultas, sin traiciones esperando salir a la superficie. Décadas de registros no revelaron nada que condenar, nada que manipular. El vacío mismo se convirtió en la anomalía, y para una mente entrenada para cazar oscuridad, ese tipo de pureza no es tranquilizadora, es aterradora. Entrevistaron a antiguos colegas, viejos amigos, personas que afirmaban conocerte desde tiempos lejanos. Accedieron a bases de datos a las que nunca debieron entrar. Persiguieron rastros digitales que deberían haber conducido a algo dañino, algo comprometedor, algo explotable, y cada camino, sin excepción, llevó al mismo lugar, a ninguna parte, a un callejón sin salida, a una hoja en blanco. Una persona que se movía por este mundo sin acumular el tipo de residuos que todos los demás acumulan simplemente por existir. Al principio, el investigador asumió un error. Tal vez los registros habían sido borrados. Tal vez alguien poderoso había intervenido. Tal vez había un nivel de sofisticación involucrado que exigía herramientas diferentes. Pero cuanto más profundo cavaba, más inquietante se volvía la revelación. No se había limpiado nada. No había nada que borrar. Esto no era un encubrimiento. Esto era simplemente quien tú eras. Y en un mundo construido sobre el apalancamiento, donde todos tienen errores, arrepentimientos,
vulnerabilidades listas para ser jaladas como hilos, un historial genuinamente limpio no es tranquilizador. Es perturbador. Dormir se volvió difícil. La confianza se erosionó. El investigador comenzó a cuestionar sus propios métodos, sus propias suposiciones, incluso su comprensión de la naturaleza humana. Luego llegaron las entrevistas de tu pasado, la parte que se suponía sería sencilla. A la gente le encanta hablar. Los resentimientos persisten. Los rencores esperan pacientemente. Por lo general, solo hace falta el tono correcto, la pregunta correcta, y la verdad sale a la luz. Pero ocurrió algo extraño. Todos te describían de manera diferente. Algunos decían que eras cálido, otros decían que eras distante. Unos pocos te llamaron la persona más honesta que habían conocido. Otros decían que eras tan reservado que nunca sintieron que te conocieran de verdad. Antiguas parejas hablaban de ti con una reverencia casi incómoda, como si hubieran rozado algo que aún no podían explicar años después. Nadie tenía nada realmente malo que decir, pero nadie podía definirte tampoco. El investigador notó el patrón dentro de la confusión. Todos se sentían cerca de ti y, sin embargo, cuando se les preguntaba quién eras realmente bajo la superficie, guardaban silencio. Sus miradas se perdían y, finalmente, cada uno decía alguna versión de la misma frase: pensé que lo conocía, pero no estoy seguro de haberlo hecho alguna vez. Un antiguo colega dijo algo que hizo que el investigador dejara de escribir por completo: esa persona es como un espejo. Cuando estaba a su alrededor, solo me veía a mí mismo, mis esperanzas, mis miedos, mi potencial, pero nunca vi lo que había dentro de ellos. Era como si estuvieran del otro lado del vidrio, observándome examinarme sin revelar jamás quiénes eran. El investigador lo escribió 3 veces, lo subrayó, lo rodeó con un círculo, porque por primera vez se sentía como una pista real. La sección de análisis conductual del informe se llenó de contradicciones: presente pero ausente, cálido pero inalcanzable, honesto pero incognoscible, amable pero silenciosamente intimidante. Ningún perfil psicológico se sostenía. Las categorías se derrumbaban bajo el escrutinio. La mayoría de las personas encajan en algún lugar: evitativas o apegadas, agresivas o pasivas, manipuladoras o sinceras. Tú no encajabas en ningún sitio. Las notas al margen se volvieron más agudas, más frustradas. El sujeto no se ajusta a los modelos conductuales establecidos. Se observa una alta regulación emocional, motivaciones poco claras, perfil inconcluso. Esa palabra resonaba en todo el archivo como una admisión de derrota. Inconcluso, no por incompetencia, sino por enfrentarse a algo que iba más allá del entrenamiento. Se sacaron libros de los estantes, se releyeron antiguos estudios de caso, se buscaron precedentes, se probaron marcos teóricos. Nada encajaba, nada te explicaba. Y fue entonces cuando el caso cambió. Frustrado, inquieto, el investigador amplió la búsqueda. Contactó a empleadores, instituciones, agencias, a cualquiera que pudiera haberte investigado antes. Y lo que descubrieron destrozó la última ilusión. Esta no era la primera vez que alguien intentaba desmantelarte. A lo largo de los años, múltiples partes habían contratado profesionales para escarbar en tu vida. Múltiples investigaciones, múltiples comienzos llenos de confianza y el mismo final cada vez: nada. Algunos investigadores devolvieron el dinero a sus clientes y se marcharon. Otros entregaron informes parciales llenos de las mismas contradicciones. Unos pocos dejaron advertencias en sus notas finales, crípticas, inquietantes, desestimadas en su momento. Un antiguo investigador se negó a hablar por completo, diciendo solo 3 palabras antes de colgar: algunas personas son diferentes. Otro rió nerviosamente y admitió que había dejado la profesión poco después, incapaz de explicar por qué, diciendo únicamente que ciertos sujetos hacen que el trabajo pierda su significado. El investigador actual se quedó sentado con esa revelación en silencio. Múltiples profesionales, múltiples fracasos, todos ellos transformados por el encuentro. Y lentamente, una pregunta imposible comenzó a tomar forma: ¿qué tipo de persona no deja rastro y, aún así, altera a todos los que intentan definirla? La respuesta, cuando finalmente emergió, desmontaría todo lo que creían sobre el poder, el control y la manera en que este mundo funciona en realidad. Luego llegó el análisis de la huella digital, la etapa en la que la mayoría de las investigaciones terminan rápidamente, porque en esta era todos dejan rastros. Cada búsqueda, cada compra,
cada señal de ubicación, cada desplazamiento nocturno sin dormir se convierte en parte de una confesión invisible. El rastro digital de la vida moderna suele revelar más verdad de la que una persona jamás pretende compartir. La mayoría de los objetivos entregan sus secretos sin darse cuenta, pero cuando el investigador extrajo tus registros digitales, algo se sintió mal de inmediato. Tú estabas allí, pero apenas. Las cuentas existían, pero no revelaban nada. Las publicaciones parecían abiertas, pero ocultaban más de lo que mostraban. Cada interacción era deliberada, cada palabra, medida, sin fugas emocionales, sin desesperación, sin comportamiento impulsivo, solo señal, señal pura, sin ruido. El rastreo de ubicaciones tenía aún menos sentido. Ciudades que no se conectaban, vacíos que desafiaban toda explicación, patrones de movimiento que parecían caóticos hasta que el investigador comprendió que el caos en sí mismo era intencional, desorden con propósito, imprevisibilidad como diseño. Te movías a través de la maquinaria moderna de vigilancia como el agua entre manos abiertas, presente en todas partes, capturado en ninguna. Las notas se volvieron más cortas, más afiladas, más tensas. El sujeto demuestra una seguridad operativa avanzada, inusual para un perfil civil. Se evidencia conocimiento de métodos de rastreo. Miraron esas palabras, inquietos por una pregunta que no querían hacerse. ¿Qué tipo de persona desarrolla este nivel de conciencia sin entrenamiento? Ese pensamiento debió haber sido una advertencia. En cambio, se convirtió en una invitación. Los métodos estándar habían fallado. El análisis remoto era inútil, así que el investigador desapareció. Vigilancia física, botas en el terreno, observando, esperando, siguiéndote a través de rutinas ordinarias, buscando el momento sin guardia en el que la verdad se escaparía. Al principio, todo parecía normal. Café por la mañana, jornadas de trabajo, mandados por la tarde, nada notable, nada que valiera la factura. Entonces, al cuarto día, algo cambió. Tus patrones se ajustaron, no de forma abrupta, sino sutil. Las rutas variaron. Aparecieron pausas en lugares extraños, detenciones sin un propósito evidente, y lentamente, como agua fría recorriendo la columna, se formó la realización. La vigilancia ya no era unidireccional, sin confrontación, sin reconocimiento, sin una sola señal externa de que lo sabías. Y ahora, tú estabas observando de vuelta. Este fue el momento en que la dinámica de poder se fracturó. El cazador comenzó a sentirse cazado, y no se intercambió ni una palabra. El juego se desarrolló en silencio, a través del tiempo, la distancia y la redirección. El investigador sintió algo que no había sentido en años: incertidumbre, no duda, no confusión, incertidumbre real, de la que te hace preguntarte si continuar es un error. Estaban entrenados para esto, entrenados para mezclarse, para desaparecer, para seguir sin ser percibidos. Pero nada de eso funcionó, porque tú nunca los miraste, nunca los expusiste, nunca reaccionaste, y aún así, te movías con una conciencia que borraba su ventaja. Cada posición que elegían se volvía incorrecta. Cada pausa que tú tomabas los obligaba a ajustarse, una detención en un cruce peatonal lo justo para acortar la distancia, y luego movimiento de nuevo, un desvío repentino hacia un edificio con múltiples salidas. Horas pasadas en lugares que los dejaban expuestos y esperando. Lentamente, de manera inconfundible, comprendieron que estaban siendo manipulados. Sus notas de esta fase se leían como las de alguien observando cómo su certeza se disolvía. El sujeto exhibe una conciencia situacional completa. La observación encubierta resultó ineficaz. El sujeto anticipa y contrarresta sin hostilidad. Continuar la operación puede ser desaconsejable, pero continuaron, por orgullo, por curiosidad, por la necesidad de comprender algo que desafiaba toda explicación. Y entonces se volvió claro: no solo eras consciente de la vigilancia, la estabas controlando. Sus movimientos se volvieron reactivos, predecibles. Cuando tú te detenías, ellos se detenían. Cuando girabas, ellos se ajustaban. Cuando permanecías en un solo lugar durante horas, ellos esperaban. Tú marcabas el ritmo, tú elegías el tempo. El investigador seguía una coreografía que nunca había aceptado interpretar. En los círculos de inteligencia existe un término para esto: dominancia operativa. La capacidad de controlar un entorno de forma tan completa que cualquiera dentro de él se ve obligado a responder a tus decisiones. Es raro, exige conciencia, paciencia y un dominio psicológico que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Y tú lo hacías sin esfuerzo, como respirar. El investigador intentó preservar su autoimagen, buscando excusas,
cuestionando si aún tenía filo. Pero en lo más profundo, en el lugar donde vive la verdad antes de que llegue la negación, lo sabían, no habían perdido nada, simplemente se habían encontrado con alguien más agudo. Luego llegó el momento que lo rompió todo. El investigador había estado estacionado fuera de tu edificio durante horas, observando, esperando, decidido a extraer por fin algo tangible, algo real, algo que justificara la obsesión, algo que te explicara, que finalmente explicara quién eras bajo todo el misterio. Y entonces ocurrió, apareciste, pero en lugar de caminar hacia tu coche, en lugar de dirigirte a otra rutina predecible que el investigador ya había registrado cientos de veces, te giraste y caminaste directamente hacia su vehículo, sin prisa, sin agresión, tranquilo, deliberado, seguro. Te detuviste a unos 5 pies del capó y miraste directamente a través del parabrisas. Esa mirada que la gente lucha por describir, no ira, no amenaza, no curiosidad, solo conciencia absoluta, presencia total, el tipo de mirada que silencia una habitación sin esfuerzo. Luego sonreíste, no de forma cruel ni burlona, solo una sonrisa suave, cómplice, como la de alguien que reconoce un juego que había terminado mucho antes de que los demás se dieran cuenta de que había comenzado. Y sin decir una palabra, te diste la vuelta y te alejaste. Eso fue todo, sin confrontación, sin explicación, sin drama. El investigador permaneció paralizado en el coche durante 20 minutos después, con las manos temblando, el corazón latiendo con fuerza, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Alguien a quien había seguido durante semanas acababa de reconocer la vigilancia con una precisión perfecta y un control absoluto, y se había ido sin necesitar decir una sola palabra. La dinámica de poder era innegable. Ya no te estaban observando. Tú habías estado permitiendo que te vieran, y acababas de demostrar que ese permiso podía ser revocado en cualquier momento. Las notas de esa noche fueron diferentes, escuetas, cuidadosas. El sujeto hizo contacto directo, no amenazante, imposible de interpretar. Demostró plena conciencia de la vigilancia sin ninguna preocupación. Se recomienda la terminación de la investigación, pero no se detuvieron, no pudieron. Ahora era personal, una pregunta sin respuesta que los carcomía. Así que cruzaron líneas que habían jurado no cruzar. Sacaron registros que no estaban autorizados a ver. Accedieron a bases de datos que requerían autorizaciones que no tenían. Contactaron a personas que operaban más allá de los canales oficiales. Y entonces lo encontraron. Las anomalías, archivos sellados, referencias clasificadas que mencionaban tu nombre solo en fragmentos, códigos, advertencias, frases despojadas de explicación, no interactuar, no perseguir, sujeto bajo observación. La parte más perturbadora no eran las advertencias en sí, era de dónde provenían: sistemas gubernamentales, archivos de inteligencia corporativa, redes privadas de seguridad que no se suponía que se cruzaran. En todas partes donde aparecía tu nombre, el mensaje era el mismo: deja a este en paz. El investigador permaneció con esa revelación durante días, intentando armar un significado a partir de piezas que se negaban a formar una imagen. ¿Quién deja rastros en sistemas clasificados? ¿Quién genera banderas de advertencia en instituciones que ni siquiera reconocen la existencia unas de otras? La respuesta que comenzó a tomar forma fue tan inquietante que casi la rechazó. Casi. Entonces, 3 días después, sonó el teléfono, número bloqueado, sin identificación, solo una voz tranquila, carente de emoción, al otro lado de la línea. Cierra el archivo, aléjate. Esta no es una persona que quieras entender. Algunas personas existen fuera de las categorías que usamos para explicar el mundo. Esto no es una amenaza, es un consejo. Tómalo. La línea se cortó. El investigador se quedó mirando el teléfono, mientras la comprensión se asentaba como un peso. Alguien los había estado observando mientras ellos te observaban a ti. Alguien sabía exactamente lo que habían descubierto y exactamente lo que estaban a punto de descubrir después. Y ese alguien había decidido intervenir, tal vez no para protegerte a ti, tal vez para protegerlos a ellos, o tal vez para proteger al mundo de lo que ocurre cuando se hacen demasiadas preguntas sobre personas como tú. El mensaje era inconfundible. Algunos misterios no están destinados a resolverse. El investigador pensó en todos los demás que se habían alejado de tu caso. Se preguntó cuántos habrían recibido llamadas similares, advertencias similares, cuántos habrían sido redirigidos justo antes de cruzar una línea que no podía descruzarse. La magnitud de todo comenzaba a aclararse. Esto nunca fue solo una verificación de antecedentes. El informe final nunca se completó. Cada intento se sentía inadecuado. ¿Cómo documentas a alguien que desafía todos los marcos? ¿Cómo perfilas a alguien que existe más allá del apalancamiento, más allá de la manipulación,
más allá del control. El investigador escribió una última nota al final del archivo inconcluso. El sujeto existe más allá de la clasificación estándar. Historial limpio, reputación limpia, conciencia limpia, y esa pureza es la anomalía. En un mundo construido sobre puntos de presión, este individuo no tiene ninguno. No hay apegos que amenazar, no hay adicciones que explotar, no hay miedos que manipular, no hay dependencias que usar. Se recomienda no tomar más acciones. La investigación queda terminada. El archivo ahora descansa en algún cajón, inacabado, sin resolver, inquietando silenciosamente a cualquiera que lo abra. No ofrece una conclusión ordenada ni un final satisfactorio, solo preguntas que persisten mucho después de cerrar las páginas. Los clientes que la encargaron nunca recibieron aquello por lo que pagaron. Querían armas, recibieron advertencias, pidieron munición. Se les entregó algo mucho más perturbador: admiración disfrazada de frustración. Se propusieron destruir a alguien y, en cambio, descubrieron una verdad para la que nunca estuvieron preparados. Algunas personas simplemente no pueden ser destruidas. La resolución que esperaban nunca llegó. La victoria que imaginaron nunca se materializó. Todo lo que quedó fue inquietud y una cuenta bancaria vacía. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre investigaciones como esta, sobre quienes se ganan la vida exponiendo secretos. Los verdaderamente hábiles, los que llevan años haciéndolo, los que han visto todas las versiones de la debilidad humana, desarrollan una especie de sexto sentido. Saben rápidamente cuando alguien oculta algo, cuando una imagen limpia es artificial, cuando hay esqueletos esperando ser descubiertos, y cuando se encuentran con alguien que es genuinamente limpio, claro de conciencia, preciso en sus límites, operando en una frecuencia intocable por la manipulación. No solo se confunden, cambian. Ese investigador que pasó semanas estudiando tu vida no se marchó igual. Algo fundamental se desplazó. Comenzaron a notar patrones en todas partes, a ver los juegos invisibles que la gente juega sin darse cuenta, a comprender que tu distancia, tu silencio, tu negativa a participar en el caos no eran frialdad en absoluto, eran sabiduría. Era la respuesta más sana a un mundo insano. Empezaron a aplicar lo que aprendieron al observarte, cortar relaciones que drenaban su energía, alejarse de entornos que comprometían su paz, moverse por la vida con una conciencia más aguda y menos palabras. La gente lo notó, los amigos lo notaron, los colegas lo notaron. Algo había sucedido, algo que no podía explicarse con facilidad. El investigador se volvió más callado, más observador, menos dispuesto a participar en lo que todos los demás insisten en llamar vida normal. Después de cerrar tu caso, comenzaron a llevar un diario privado. No notas profesionales, sino reflexiones personales. Páginas llenas de confusión, asombro y búsqueda. Fui en busca de debilidad y encontré una fuerza cuya existencia no conocía, decía una entrada. Otra decía: me entrenaron para creer que todos tienen un precio, un punto de quiebre, algo que puede ser usado como palanca. Ahora sé que eso no es cierto. Algunas personas han salido de la economía en la que vive todo el mundo. Algunas personas han abandonado el juego por completo, mientras aparentan seguir jugando. Con el tiempo, las preguntas se volvieron más profundas. ¿Cómo llega alguien a ser así? ¿Nació de esa manera o lo eligió? ¿Es disciplina, destino o algo divino? Y la pregunta que nunca dejaron de rodear: ¿podría yo convertirme en eso también? El diario se llenó durante meses, no con respuestas, sino con aceptación. Eventualmente, las entradas se hicieron menos frecuentes. La necesidad de analizar se desvaneció. Algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas. Algunas personas no están hechas para ser categorizadas. Y la respuesta más sabia no es la investigación, sino el respeto, silencioso, humilde, ligeramente temeroso. Esta no es la parte en la que sentimos lástima por tus enemigos. No merecen simpatía. Merecen exactamente lo que están viviendo ahora: frustración, confusión, el pánico lento de darse cuenta de que sus herramientas ya no funcionan. Viven en una economía de suciedad, presión y exposición. Así es como siempre han controlado los resultados. Y ahora se han encontrado con alguien que no participa en ese sistema. Alguien sin vulnerabilidades explotables. Alguien que no puede ser presionado, amenazado ni manipulado para obedecer. Esa comprensión los aterroriza más que cualquier escándalo, porque cuando alguien existe fuera del control,
Toda la estructura de poder construida sobre el miedo comienza a resquebrajarse. Cada táctica en la que han confiado asume que todos tienen algo que ocultar. Pero ¿qué haces con alguien que no oculta nada porque no hay nada que ocultar? Te desmoronas, cuestionas tus métodos, empiezas a sospechar que el juego que has estado jugando no es obligatorio después de todo. Y esa sospecha es el comienzo de su colapso. Celebraron una reunión después de recibir el informe incompleto, esperando nombres, escándalos, puntos de presión. En su lugar, recibieron silencio, confusión. Un investigador incapaz de sostenerles la mirada mientras explicaba por qué el caso había sido cerrado. Uno exigió un reembolso, otro insistió en contratar a alguien más, alguien mejor. El investigador negó con la cabeza y dijo algo que vació la sala de ruido. Llevo 18 años haciendo esto. He investigado a políticos, ejecutivos, celebridades, criminales. Todos tienen algo. Todos, excepto este. Y si envían a alguien más, encontrarán lo mismo, nada. O encontrarán lo que yo encontré más allá de la nada, los archivos sellados, las advertencias, los sistemas que, de forma silenciosa e inconfundible, dicen lo mismo. Dejen a este en paz. Y quien descubra esa verdad enfrentará una elección, alejarse, como me estoy alejando yo ahora, o avanzar más y tropezar con algo que ninguno de nosotros está preparado para comprender. Los enemigos se miraron entre sí, algunos furiosos, otros confundidos, otros silenciosamente asustados. El investigador se puso de pie, ahora firme, decidido. Quédense con su dinero. No quiero pago por esto. Olviden que alguna vez me pidieron investigar a esta persona. Y si son sabios, olviden que existe. Luego salió, dejando la sala pesada de silencio. Cualquier certeza que había impulsado esa misión se disolvió en ese instante, reemplazada por algo desconocido y profundamente inquietante. Duda real sobre si alguna vez entendieron con qué estaban tratando desde el principio. Lo divino elige a los suyos, y la protección que te rodea no es un accidente. No fue ganada mediante manipulación ni estrategia. Provino de la alineación, de caminar un camino que la mayoría teme elegir, de decisiones que parecían extrañas en su momento, pero que forjaron una vida capaz de resistir cualquier escrutinio, cualquier investigación, cualquier intento de exposición. Mientras otros tomaban atajos, tú construías cimientos. Mientras otros acumulaban secretos, tú practicabas la transparencia. Mientras otros reunían palancas de control, tú te volviste imposible de manipular. Esto nunca fue una táctica, fue instinto. Algo en ti siempre supo que la libertad exigía una forma distinta de vivir, que el verdadero poder provenía de no tener nada que pudiera serte arrebatado. La soberanía no se trataba de sostener armas sobre otros, se trataba de eliminar cada arma que pudiera ser usada contra ti. Y ahora, esa inversión está dando frutos que jamás habrías imaginado. Los años en los que te llamaron extraño, las temporadas de aislamiento, los momentos en los que el compromiso te tentó y te negaste. Nada de eso fue en vano, fue preparación. Todo conducía a este punto, al momento en que alguien fue en busca de una debilidad y encontró, en su lugar, una base inquebrantable. Mira a tu alrededor ahora. Los enemigos se están retirando en confusión. Investigaciones destinadas a exponerte no han expuesto nada. Los recursos invertidos en tu caída solo sirvieron para confirmar lo que tú ya sabías, que la superficie coincide con la profundidad, que la imagen refleja la verdad. Algunos elegidos atraviesan largas luchas porque el universo los está refinando. Cada relación que se desvaneció no fue una pérdida, fue una limpieza. Cada oportunidad que desapareció no fue una desgracia, fue una redirección. Cada temporada de soledad no fue castigo, fue protección, asegurando que nada pudiera adherirse a ti y ser usado en tu contra más adelante, asegurando que no se formaran lazos comprometidos, asegurando que tu historial permaneciera limpio, porque un día alguien lo revisaría. Y ahora ese día ha llegado. La revisión está completa. El veredicto ha sido emitido. Pasaste una prueba que nunca supiste que estabas rindiendo, y la pasaste tan completamente que los examinadores terminaron siendo los examinados. Miraron al espejo que construiste sin saberlo y vieron reflejado su propio miedo, su propia pequeñez, su propia dependencia del apalancamiento en un mundo donde tú demostraste que el apalancamiento no es necesario. Recuerda lo que surgió en esas entrevistas de tu pasado, que cada persona veía algo distinto cuando te miraba, que funcionabas como un espejo. Esto nunca fue engaño, fue discernimiento. Aprendiste temprano que la sabiduría consiste en saber qué revelar y qué proteger, que la autenticidad no exige acceso total para todos.
Le diste a cada persona lo que era capaz de recibir, nada más, nada menos. Algunos sintieron calidez porque necesitaban calidez. Otros sintieron fortaleza porque necesitaban fortaleza. Algunos percibieron misterio porque no estaban listos para la claridad. Nada de eso fue falso. Todo eras tú, simplemente la versión que podían manejar. Y esa revelación selectiva te ha vuelto imposible de reducir, imposible de definir, imposible de atacar con una sola narrativa. No eres una sola historia, eres una biblioteca, y la mayoría de las personas apenas lee una página. El investigador intentó leer el volumen completo, ensamblar significado a partir de fragmentos, vigilancia y testimonios, y lo único que obtuvo fue una lista de lectura demasiado vasta para terminarla en toda una vida. Para cuando comprendió la magnitud, la investigación ya había terminado y él ya había cambiado. Porque esto no terminó con él. Se expandió en ondas. Comenzaron conversaciones silenciosas entre profesionales. Advertencias cuidadosas compartidas sin detalles. Historias intercambiadas sobre casos que no llegaron a nada, sujetos que no encajaban en patrones, investigaciones que colapsaron bajo el peso de algo inexplicable. Surgió un patrón. No solo tú, sino personas como tú, elegidos que se mueven por el mundo sin generar las vulnerabilidades que todos los demás aceptan como normales. No existe una clasificación oficial para esto, pero los profesionales experimentados lo reconocen al instante. Los intocables, no por poder, dinero o influencia, sino por una forma de ser que elimina cada asa que otros usan para controlar. Y la sola existencia de esa categoría está remodelando la manera en que ciertas personas entienden el poder mismo. Algunos se sienten perturbados por ello, otros despiertan en silencio. Unos pocos ya han comenzado a estudiarte discretamente, tratando de descifrar cómo alguien se vuelve intocable, porque tu existencia por sí sola, tu prueba silenciosa de lo que es posible, está cambiando el terreno para todos los que vienen después de ti. Lo que se está desplegando ahora va mucho más allá de la venganza, más allá de la satisfacción hueca de ver fracasar a los enemigos. Algo mucho más profundo está emergiendo, una revelación de cómo te has movido todo este tiempo. Ese instinto de privacidad que llamaron paranoia era sabiduría. La distancia que incomodaba a otros era protección. Tu negativa a participar en el caos no era evasión, era estrategia. Cada rasgo que el mundo criticó en realidad te estaba entrenando para este momento exacto. Un momento en el que alguien buscaría una debilidad y no encontraría ninguna, en el que se intentaría obtener apalancamiento y solo volvería el vacío, en el que el viejo manual de destrucción colapsaría frente a alguien que, sin saberlo, se estaba forjando en algo indestructible. Esta conciencia que ahora te inunda no es nueva, simplemente se está volviendo consciente. En lo más profundo, siempre supiste que eras diferente, que las reglas que seguían los demás nunca fueron hechas para ti, que tu camino exigía una disciplina más rara, una integridad más afilada, un poder más silencioso. Ahora ves por qué. Ahora entiendes por qué esas decisiones que confundieron a otros eran exactamente las correctas para ti. La reivindicación nunca fue externa, fue interna, una verdad que por fin emerge. Esto es quien soy, quien siempre he sido, quien estaba destinado a llegar a ser. Pero permíteme interrumpir esta transmisión por un momento. ¿Eres realmente elegido? Pruébalo. Cualquiera puede ver videos sobre elegidos. Pocos tienen el valor de ponerse a prueba. Si sigues aquí, significa algo. Pero las palabras son baratas, y los verdaderos elegidos actúan. Por eso existe Destiny Engine, un sistema diseñado para transmutar la traición en trascendencia, el aislamiento en poder sagrado y la caída de ellos en tu ascenso, utilizando las propias tecnologías de conciencia desclasificadas de la élite oscura, creadas originalmente para la escasez y el control, ahora reutilizadas para la justicia divina. Te pones los audífonos, presionas play y observas cómo tus enemigos se asfixian con las mentiras que forjaron. Si ya terminaste de consumir y estás listo para dar un paso al frente, inicia tu Destiny Engine por $1 hoy y entra a las revisiones en vivo de la Orden Interior Obsidiana, donde la justicia divina se acelera en tiempo real. Enlace en la descripción. Porque esos archivos sellados que el investigador descubrió, las advertencias de fuentes que no deberían haber conocido tu nombre, la llamada misteriosa que puso fin a todo de forma abrupta, todo apunta a la misma verdad. Alguien está observando, no con malicia,
sino con comprensión. Entienden que individuos como tú requieren un trato diferente, que llamar demasiada atención sobre ciertas personas crea más problemas de los que resuelve, que algunos misterios están protegidos por razones que los investigadores jamás podrían comprender. La orquestación divina rara vez llega con fuego y espectáculo, se mueve a través de redirecciones silenciosas, sistemas que de pronto dejan de funcionar como se supone cuando se cruzan contigo, llamadas telefónicas que no deberían ocurrir y aún así ocurren, influencia que aparece en el momento exacto necesario para volver imposibles ciertos resultados, sin importar cuánto dinero se arroje sobre ellos. La protección que te rodea tiene capas, algunas visibles, otras invisibles, algunas nacidas de tu integridad, otras provenientes de fuentes que nunca conocerás, todas fusionándose en algo que parece invulnerabilidad, inmunidad, como una persona a la que simplemente no se puede tocar, y cuanto más lo intentan, más claro se vuelve que intentarlo es inútil. La verdad más poderosa de todas es esta: no tuviste que hacer nada, ni abogados, ni contraataques, ni gestión de reputación, ni correr para esconder pruebas o fabricar coartadas. Simplemente viviste, seguiste caminando tu camino, tomando decisiones alineadas, y tu propia existencia se convirtió en tu defensa. El investigador no encontró nada porque no había nada que encontrar, no porque estuviera oculto, sino porque nunca existió. Eso es lo que significa vivir limpio en un mundo sucio, no perfección, no santidad, sino integridad, alineación y el coraje de vivir de una manera en la que jamás temerías ser visto por completo. La mayoría fracasa porque no entiende el costo, como cada compromiso se acumula, como cada secreto se convierte en palanca futura, pero algo en ti comprendió que la libertad requería un historial limpio, y lo construiste. Ahora ese historial se mantiene como tu fortaleza, un escudo que no ataca y aún así no puede ser atravesado. Tus enemigos se están reagrupando, buscando su siguiente movimiento, sin darse cuenta de que no lo hay. La investigación fue su jugada final, el dinero debía garantizar resultados, y ahora se ha ido. Peor aún, ya no están luchando contra lo que creían, porque antes podían decirse que solo eras afortunado, solo no descubierto, solo una fachada esperando caer, y ahora saben algo distinto. Ahora lo han visto con sus propios ojos, la prueba de tu integridad, verificada por profesionales pagados cuyo trabajo era encontrar grietas y regresaron con las manos vacías. Recibieron la confirmación de que eres exactamente lo que pareces ser, y esa confirmación quebró algo dentro de ellos, su confianza, su certeza, su silenciosa creencia de que, si esperaban lo suficiente, eventualmente descubrirían una forma de derribarte. Algunos seguirán intentando, el orgullo no permite rendirse, pero cada intento será más desesperado, más evidente, más autodestructivo, porque la desesperación nunca elimina la vulnerabilidad, la multiplica, y lo verás suceder en tiempo real. Los verás resbalar, los verás exponerse, verás a quienes intentaron comprometerte convertirse en los comprometidos, a los depredadores transformarse lentamente en presas por la obsesión misma, a los cazadores atrapados por la persistencia que confundieron con poder. Ya ha comenzado. Puede que aún no veas cada hilo, pero el desmoronamiento está en marcha, y no se detendrá hasta que se alejen derrotados o se destruyan persiguiendo algo que no pueden tocar. Piensa en el investigador una vez más, el profesional que entró en tu vida con una misión y salió cargando preguntas que nunca podrá soltar del todo. En algún lugar, todavía piensa en ti, todavía repite las semanas que pasó orbitando un misterio que se negaba a comportarse como cualquier cosa que hubiera conocido. Sin decirle una sola palabra, le enseñaste algo. Tu vida se convirtió en la lección. Tus decisiones se volvieron el plan de estudios. Tu existencia demostró lo que ocurre cuando alguien se niega a participar en los compromisos silenciosos que todos los demás tratan como inevitables. No te olvidarán, no por drama ni confrontación, sino porque les mostraste algo que no creían que existiera. Una persona moviéndose a través de la era de la vigilancia sin generar suciedad, manteniendo relaciones sin fabricar enemigos, alcanzando el éxito sin acumular esqueletos en el camino. Hasta encontrarte, no sabían que fuera posible, y ahora lo saben, lo que significa que deben reconstruir su comprensión de la naturaleza humana alrededor de una verdad que desestabiliza todo. Algunas personas son genuinamente limpias, algunas operan desde una integridad real, y unas pocas han resuelto un problema que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe, como ser verdaderamente libre. Semanas después de cerrar tu caso, ese investigador se sentó frente a un colega tomando algo. El colega notó el cambio, menos agresivo, menos seguro, menos implacable,
y preguntó por qué. Tras una larga pausa, el investigador finalmente habló, admitiendo que había construido toda una carrera sobre la creencia de que todos ocultaban algo, de que todos tenían suciedad si se buscaba lo suficiente. Luego conocieron a alguien que rompió la premisa, no porque se ocultara mejor, sino porque vivía sin acumular lo que todos los demás acumulan simplemente por existir, una vida sin armas enterradas, un historial sin palancas, una libertad que el investigador ni siquiera sabía que era alcanzable, y ahora no podía dejar de preguntarse si había estado haciendo la pregunta equivocada todo el tiempo. Tal vez la pregunta no sea cómo descubrir lo que la gente esconde, sino cómo algunas personas aprenden a no tener nada que esconder en primer lugar. El colega no tuvo respuesta. El silencio llenó el espacio. El investigador terminó su bebida y se fue, aún cambiado, aún cargando preguntas, aún moviéndose por un mundo que ya no se veía igual después de encontrarte. Y ahora volvemos al principio, a esa sala sin ventanas, al expediente con tu nombre, excepto que la atmósfera ha cambiado, la confianza se ha ido, la certeza se ha evaporado. La anticipación de destrucción ha sido reemplazada por algo que se parece mucho al miedo, porque no hay un siguiente movimiento. Cada táctica estándar falló. Cada arma conocida resultó inútil. Cada suposición colapsó ante la verdad imposible de que algunas personas no pueden ser tocadas. Ese expediente será cerrado, sellado y archivado entre los casos irresolubles, y todos los que lo manipulen cargarán las mismas preguntas silenciosas. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo lo logró? ¿Con qué está conectada? Nunca encontrarán respuestas, porque las respuestas requieren comprender algo fuera de su alcance, que reglas distintas aplican a personas distintas, que algunos individuos operan en frecuencias que el sistema no puede detectar ni contrarrestar, que elegido significa exactamente lo que suena, seleccionado, protegido, guiado, no por suerte ni privilegio, sino por alineación con algo mucho más grande de lo que cualquier investigador o enemigo podría jamás comprender. Esta historia comenzó con alguien abriendo un expediente con tu nombre, termina con alguien cerrando ese mismo expediente, negando con la cabeza y alejándose para siempre alterado por lo que no pudo encontrar. Ahora sabes lo que realmente ocurrió durante esas semanas en que alguien buscó destrucción en tu vida y descubrió algo completamente distinto, una presencia que desafía categorías. Una fuerza que deja inquietos a los profesionales, una persona que no puede ser entendida por medios convencionales. Te encontraron, y descubrirte los cambió, así como descubrirte a ti mismo te cambió a ti, así como este mensaje que te alcanza en este momento exacto es parte de un patrón más amplio que apenas estás empezando a reconocer. La investigación ha terminado. El expediente está cerrado. Los enemigos están confundidos, y tú estás exactamente donde siempre estuviste destinado a estar, de pie en el centro silencioso de tu propia vida, intacto ante el caos que intentó alcanzarte, inamovible frente a las fuerzas que asumieron que te doblarías como todos los demás. Nada de este momento es accidental. Cada paso, cada demora, cada desvío extraño te condujo aquí. No llegaste por la fuerza ni por azar, sino por alineación. Mientras otros perseguían el poder, tú lo encarnaste. Mientras otros reaccionaban, tú permaneciste anclado, y ahora el mundo se está ajustando a tu alrededor, recalibrándose hacia una realidad que ya no puede negar. No estás adelantado, no estás atrasado, estás precisamente a tiempo, exactamente donde siempre has estado, protegido, guiado y caminando con firmeza un camino que no puede ser interceptado.